Buenas tardes, ¿se puede escuchar el audio? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí se ve, doctora. ¿Ven la presentación? Sí, doctora. Bien, entonces buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Soy la doctora González. Yo soy hematóloga. Hoy día voy a presentarles el tema de leucemias agudas. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo sobre estos linajes. Generalmente las leucemias provienen de unos progenitores, ¿no es cierto? Acuérdense que las células pluripotenciales, multipotenciales, totipotenciales o llamadas stem cells tienen una división en dos linajes o dos estirpes. A ellas se les denomina, ay, espéreme un minutito. Tanto una estirpe se diferencian, ¿no es cierto?, en una estirpe mieloide y una estirpe linfoide. De forma breve, entonces la estirpe linfoide da origen eh, a todas las células llamadas linfocitos, ¿no es cierto? Tanto linfocitos B, T como NK. Y la estirpe mieloide da origen a las demás células que nosotros observamos en, en el hemograma, ¿no es cierto? Tanto los glóbulos rojos, las plaquetitas y los granulocitos y agranulocitos, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que hay esta diferenciación en dos estirpes principales. Según esa diferenciación es que nosotros vamos a poder nombrar este tipo de leucemias. Entonces, para hacer un pequeño recuerdo, acuérdense, esta maduración puede ser mieloide si es de la línea del mieloblasto y puede ser linfoide si es de la línea del linfoblasto. Entonces, el mieloblasto es la célula más inmadura que nosotros vemos en la médula ósea. Acuérdense que todo este proceso se está llevando a cabo en la médula ósea. El mieloblasto tiene una característica de tener un núcleo prominente, ¿no es cierto? Lo ven aquí, tiene más núcleo que citoplasma y también tiene unos nucleolos. Pueden observarse, tiene más material nuclear porque va a tener cambios, ¿no es cierto? Cambios en su diferenciación. Entonces va a progresar, ¿no es cierto? Y se va a diferenciar en una segunda línea que es los promielocitos. Estos promielocitos, vamos a ver que cada vez el núcleo se va compactando y incrementa el citoplasma y aparece en la presencia de estos gránulos, gránulos gruesos que contienen mieloperoxidasa, gránulos primarios, ¿no es cierto? Tanto en forma esquemática podemos verlo y el citoplasma es bastante basófilo por su alta potencial que tiene. Estos gránulos azurófilos contienen la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es capaz de causar la coagulación intravascular diseminada que ustedes conocen. Ya vamos, tomen en cuenta bien estos dos nombrecitos, mieloblasto y promielocito. Y también tenemos su siguiente diferenciación, el mielocito, el metamielo. Aquí vemos en estas dos fases que cada vez se va compactando más el núcleo, se hace más pequeño en relación al citoplasma. Todavía se ven algunos esbozos de nucleolos. En el metamielo va adquiriendo una forma de herradura el núcleo y se va observando los aparatos de Golgi, ¿no es cierto?, para la secreción de proteínas. Y ya los gránulos no son primarios, sino son unos gránulos secundarios que generan lisosomas, gran enzima, ¿no es cierto? Y cada vez se va compactando más esta cromatina hasta hacer el famoso bastón que ustedes conocen y lo que ven en la sangre periférica, que son los neutrófilos, donde ya se segmenta esta cromatina y da origen a los gránulos secundarios, que ya son los gránulos finales. Y acá tenemos la diferenciación del linfoblasto, ¿no es cierto? Por lo general, este progenitor linfoide va a tener
su maduración en la etapa del linfoblasto todavía permanece en la médula ósea, pero para tener el término de su diferenciación se lleva a cabo, si es una célula B, lo lleva a cabo en los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? O en el órgano del vaso. Y si es la estirpe T, lo lleva a cabo en el timo, no se olviden de eso, ¿ya? Y según cada estadio, por ejemplo, sufre diferentes estadios como pre-B, pro-B, pre-B, ¿no? Y linfocito B maduro. Entonces, ¿qué cosas son las leucemias? Las leucemias son unas neoplasias malignas, ¿no es cierto?, de células madre hematopoyéticas, que se origina a partir de precursores ya sean mieloides o linfoides, tanto de estirpe B, T o NK. Entonces, ¿qué vemos aquí? Nosotros vemos estos blastos que les he enseñado hace poco, que empiezan a proliferar, se hacen clones de estas células. Aquí vamos a ver en forma esquemática. Tengo mi stem cell, que se diferencia normalmente en, bueno, aquí dice mieloblasto, pero puede ser linfoblasto, ya saben. Entonces, se van a generar, acuérdense que del mieloblasto seguía el promielocito, pero miren, no se diferencia en promielocito, va a ser copias, ¿no? Por eso que se dice que es una proliferación clonal, porque hay clones de esta misma célula mieloblasto, que va a sufrir, siguen haciendo copias y copias y pueden llegar a ser muy rápidamente, esta enfermedad puede reemplazar el tejido hematopoyético normal. Si se reemplaza, entonces ya no vamos a tener glóbulos rojos, no vamos a tener plaquetas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder una falla medular. Entonces, va a ser sustituido el tejido hematopoyético por estas células anormales que generalmente se producen por anormalidades genéticas. Estas enfermedades están muy relacionadas a anormalidades en la expresión de ciertos genes, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hablar ahora de la leucemia linfoide aguda. Entonces, ¿tenemos alguna explicación qué cosa lo está causando? Entonces, existen cambios a nivel genético, ¿no es cierto? Hay una variación, ya sea por algo heredado, incluso estas variaciones pueden presentarse intraútero y hay casos de niños o bebés que desarrollan leucemia, ¿no es cierto? Porque los cambios suceden en la madre a veces intraútero. Entonces, si es que hay personas que ya tienen ciertas enfermedades congénitas, como es el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectásica o cualquier otra mutación, lo puede predisponer si es que se expone a otros factores asociados a desarrollar una leucemia. Entonces, exposiciones a agentes que ya han sido determinados que pueden causar leucemia son quimioterapias previas. Personas que, por ejemplo, han tenido cáncer de mama, cáncer de útero y fueron sometidos a sustancias alquilantes o a radiaciones ionizantes. Bueno, los que se expusieron, por ejemplo, a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o aquellos que han sufrido radioterapia, varias sesiones de radioterapia, braquiterapia, todos ellos tienen factores predisponentes para desarrollar leucemia. La exposición directa al benceno, al cigarrillo, bueno, aquí hay un tabaquismo por largos periodos de tiempo, e incluso haber sido expuesto a infecciones bacterianas o virales como virus Epstein-Barr o del virus HTLV, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos la predisposición genética porque por ahí tenemos alguna normalidad o alguna variación o alguna rara mutación en nuestro componente genético y generamos a lo largo de nuestra vida por alguna exposición o de forma anormal cambios en estos genes que traducen una renovación, un arresto del desarrollo normal de esta diferenciación de estas células, ¿no es cierto? Hay una reprogramación epigenética o hay anormalidades en la proliferación. Esto asociado que puede haber otras mutaciones secundarias, ya sea, perdón, en los genes que suprimen tumores. Así como existen, nosotros tenemos genes para proliferar, para que incrementen estas células, tenemos genes que suprimen la proliferación para que no se haga normal. Y si hay mutaciones en los que suprimen y hay mutaciones en los que proliferan, entonces va a haber una expansión, ¿no es cierto?, de estas células mutadas que se van a traducir en la presencia de linfoblastos. Entonces, en el diagnóstico, nosotros vemos que hay, espérenme un minutito.
Estoy en el hospital. A ver, ya está. Entonces, estábamos que una vez que yo llego al diagnóstico en estos pacientitos, ¿qué voy a obtener? Una vez que llego al diagnóstico, yo voy a dar el tratamiento para un cáncer es quimioterapia, ¿no es cierto? Voy a dar quimioterapia y lo que busco es llegar a la remisión, así se llama. Acá no se dice cura, se dice remisión de la enfermedad. Entonces, una vez que llego a la remisión de la enfermedad, yo debo obtener lo mínimo, ¿no es cierto?, de la enfermedad en estos pacientes, de tal forma que yo no pueda tener lo que se llama recaídas, ¿no es cierto? Quiere decir que otra vez nuevamente se expresen. Y estas células mutadas incluso pueden adquirir nuevas mutaciones que lo hacen convertirse en una leucemia secundaria, con expresión tal vez de otras anormalidades genéticas que lo hacen resistentes a la quimioterapia que yo le he dado o le he administrado anteriormente. Entonces, hablando de leucemia linfoblástica aguda, este es el cáncer más frecuente, sobre todo en niños. Entonces, del cáncer en los niños representa el 42% y del cáncer que representa casi todas las formas de leucemia son leucemia linfoblástica. El 86% tiene leucemia linfoblástica, solamente un 14% tiene otras variedades de leucemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se va a caracterizar esta enfermedad? Esta enfermedad se va a caracterizar, pues, por los síndromes perdón, los síntomas que expresan la falla medular. Tiene cansancio, tiene palidez, tiene debilidad. Si es que tiene anemia, ¿no es cierto? Va a presentar palidez, cansancio, debilidad. Si es que hay disminución de las plaquetas, va a haber petequias, equimosis, puede haber sangrados. Si es que hay disminución de los leucocitos, ¿qué va a haber? Va a haber infecciones, ¿no es cierto?, en estos pacientes a repetición. Y aquí por una liberación del interferón gamma se puede producir fiebre, también presencia de estos blastos. Les encanta infiltrar órganos como, si es leucemia linfoide, los ganglios linfáticos. Hay adenopatías y pueden meterse en órganos como eh, el hígado y causar hepatosplenomegalia, que es frecuente encontrar en estos pacientes. En los niños se puede observar justamente un síntoma poco frecuente observado en adultos y más en niños es la presencia de dolor óseo, ¿no? Entonces, en frecuencia, en los signos tenemos hepatosplenomegalia, puede haber presencia de fiebre, fatiga, linfadenopatías, puede haber sangrado, dolor osteomuscular, ¿no? Presencia de cefalea, Aquí vamos a ver que la leucemia linfoide le encanta meterse a órganos que nosotros denominamos como sitios santuarios. Entonces, los sitios santuarios son el sistema nervioso central y los testículos. Entonces, ¿qué hacemos en el sistema nervioso central? Nosotros solemos dar quimioterapia también a este nivel. ¿Qué quiere decir? Damos quimioterapia intratecal o incluso llegamos a dar radioterapia. Otro sitio santuario, ¿qué quiere decir? Acuérdense que el sistema nervioso central está protegido por la barrera ¿no? hematoencefálica. Entonces, muchas veces no llegan estos agentes quimioterápicos hasta ahí, por eso es que tenemos que dar directamente la quimioterapia eh, a ese nivel. Puede llegar incluso a invadir los testículos y a estos pacientes pues se les tiene que hacer una cirugía ablativa o radioterapia con fines ablativos, ¿no? Y ya se infiltran los sitios santuarios, hay un mal pronóstico. Entonces, como les digo, no es normalmente frecuente, pues toda leucocitosis yo tengo que pensar necesariamente en leucemia, no. Puede haber pancitopenia, no es frecuente aquí en leucemia linfoblástica, es un 50-50. Puede haber leucocitosis o puede haber leucopenia, ¿ya? Y lo que siempre va a haber, siempre se va a observar, es muy frecuentemente observado, más del 50% de los pacientes tienen trombocitopenia y tienen neutropenia, eso sí, grábense. Entonces, por ejemplo, acá hay un hemograma de un pacientito. Ahí se desaparece el puntero. Ya, entonces tiene 1160.000 leucocitos, ¿no es cierto? Miren, tiene 9,7 de hemoglobina y plaquetas 33.000. Lo que más me llama la atención aquí es en la población leucocitaria. Vemos que los neutrófilos solamente representan el 14,6%.
linfocitos 70%. Entonces hay una inversión linfosegmentados. Hay más linfocitos que segmentados, ¿no es cierto? O neutrófilos segmentados. En valores absolutos, como está con una leucopenia, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que sigue habiendo una neutropenia severa, incluso es una neutropenia profunda, menos de 200 neutrófilos. Y los linfocitos están también disminuidos. Entonces, ¿qué cosa está pasando con este paciente? Vamos a ir al frotis de sangre periférica y ¿qué observan? Presencia de blastos. Aquí solamente observan 10%. Entonces, para yo decir que un paciente tiene leucemia, yo tengo que observar blastos. Si solamente veo el 10%, tengo que sospechar, no puedo afirmar que tiene leucemia. ¿Cómo lo voy a afirmar en este paciente? Entonces, muchas veces yo necesito ahondar en pruebas más profundas, ¿no es cierto? Para observar, ¿no es cierto?, el microambiente de la médula ósea. Y para eso tengo que hacer un aspirado de médula ósea y en algunos pacientes que sean necesario también se realizan biopsias de médula ósea, ¿no? Consiste en sacar justamente la sangre medular del hueso para poder observarlo en un frotis de sangre periférica, un frotis de sangre, perdón, medular. Y aquí que vamos a observar la presencia de estos blastos. Como estamos hablando acá de leucemia linfoide, blastos linfoides en médula ósea. Si yo tengo más de 20% de blastos en sangre periférica, prácticamente ya se ha hecho el diagnóstico. Pero si los encuentro en la médula ósea, entonces yo tengo aquí también ya el diagnóstico, más del 20% de blastos en la médula ósea, ¿no es cierto? Y aquí podemos observar diferentes variedades de blastos que ya lo vamos a ver ahorita. Anteriormente había una clasificación franco-americano-británica que los clasificaba como L1, L2 y L3. La L1 con predominio de células pequeñas, L2 células grandes a mediano tamaño o heterogéneo y la L3 que eran más grandes. ¿En qué consiste esta clasificación? Que vamos a observar el tamaño, la cromatina, la forma del núcleo y la presencia de nucleolos. Por ejemplo, el E1 eran las más grandes, ¿no es cierto? Y que tenían a las justas un escaso citoplasma y no se observaba claramente el nucleolo, tenían un esbozo de nucleolo y casi siempre la forma del núcleo era una forma regular. Aquí en la L2 son mucho más grandes, tienen más citoplasma, podemos observar con más frecuencia el nucleolo y también vemos que la forma del núcleo es un poco irregular. ¿Cuál es la más característica, la que más llama la atención? Es esta que es la L3, porque las células son mucho más grandes. Por lo general vemos que el citoplasma es muy basófilo, ¿no es cierto? Es azul prácticamente y lo que más me llama la atención es que tiene vacuolas prominentes, ¿no es cierto? Antes le llamaban como un cielo estrellado a estas vacuolas, ya que es generalmente frecuente en la leucemia linfoma de Burkitt, ¿no es cierto? Y vemos que también tiene escaso citoplasma. Sí se puede observar nucleolos. Entonces, para aquí observarlo en forma más detenida, la LLA, ¿no es cierto? Como L1, tiene, como les había mencionado, prácticamente muy poco citoplasma, casi todo es núcleo, y tiene esbozo de nucleolos. En la L2 son un poco más grandes, tiene presencia de nucleolo, ¿no es cierto? Y un poquito más de citoplasma. Y la L3, como les había mencionado, el citoplasma es mucho más basófilo, tiene vacuolas en el citoplasma y también son células mucho más grandes, de mayor tamaño. Entonces, para poder determinar, no solamente voy a necesitar la presencia de los blastos, ya tengo el diagnóstico, o bueno, es una leucemia. Ahora, ¿cómo sé que es una leucemia linfoide o mieloide? ¿Y de qué estirpe exactamente es? Eso lo voy a hacer a través de el inmunofenotipo. ¿Qué cosa es el inmunofenotipo? Vemos que en la superficie de un linfocito o de un mielocito o mieloblasto en tal caso, vamos a observar que se encuentran la expresión de ciertas moléculas. Estas moléculas a nosotros le llamamos clúster de diferenciación o famosos CD. La expresión de estas moléculas es diferente para cada célula y según cada una de ellas podemos tipificar o inmunotipificar cada célula, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí que estamos presentes con la leucemia linfoblástica aguda, podemos observar que principalmente la expresión es de clúster de diferenciación o CD19, CD79, 22 y en algunas 10. No necesariamente tienen que aprenderlo pues ustedes de memoria para su examen ahora, ¿no? Pero siempre es bueno saber. Son las notas que ustedes se van a sacar, CD19, 20, 22,
por ahí la mitad de algunos se van a sacar 10, ya, esas. Y también está presente otro marcador que es TDT. Este es para el linaje B. Para el linaje T son cuando jalan los exámenes. Están presentes el CD7, CD3, CD5, ¿no? Números mucho más bajos. Entonces, más o menos así es que nosotros logramos tipificar, identificando estas moléculas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo yo logro inmunotipificar este paciente, haciendo un examen conocido que probablemente muchos ya han visto, que se llama citometría de flujo. Entonces, ¿en qué consiste la citometría de flujo? Voy a pasar una por una las células a través de un haz de luz, que anteriormente estas células ya han sido marcadas, ¿no es cierto?, por un anticuerpo, que al pasar por el haz de luz, si es que lo expresa, emite una fluorescencia. Y eso me permite determinar si presenta o no este clúster de diferenciación. Entonces, por ejemplo, esta pacientita, mira, joven de 17 años, vemos que tiene en su población total de células anormales 81.7%, pero la mayoría, si lo van a ver, son de linaje B, CD19 positivo, CD79 positivo, CD10 positivo, CD20, ¿no es cierto? Y aquí concluyen en que también hay linfocitos T, pero que solo representan 8.2%. Y la T, miren, la expresión de linfocitos T para CD2, CD7, CD3, negativo. O sea, hay linfocitos T, pero no está marcando, ¿no? Lo que está marcando son CD19, 79, y por eso es una leucemia linfoma B de células precursoras en estadio común. Aquí vamos a ver otra citometría un poquito más actualizada, que también es una paciente que tiene buena población de células, una celularidad que representa el 81%, y le encuentran linfoblastos B patológicos en el 94.7%. Vemos acá que ya lo clasifican de una vez, lo separan, ¿no? Solamente los linfoblastos expresan estos marcadores, CD19, CD79, CD10, bueno, también CD38 expresa, ¿no? Y CD22. También expresan TDT y CD9. ¿Cuál es otra forma en que yo voy a poder identificar y clasificar a su vez este tipo de leucemias? A través de un cariotipo. Entonces, en el cariotipo ustedes ya lo han estudiado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 22 cromosomas y los cromosomas X y Y. Entonces, por ejemplo, aquí en este cariotipo vemos que hay una anormalidad, ha habido una translocación en el cromosoma 9 y 22. Esta anormalidad, esta translocación va a expresarse, ¿no es cierto?, a través de la formación de un nuevo cromosoma. Este nuevo cromosoma se va a llamar cromosoma Phi o cromosoma Filadelfia. Este cromosoma, acuérdense que los cromosomas van a codificar genes. Entonces, va a haber la expresión de un nuevo gen, porque se van a fusionar los genes BCR y ABL1. Un gen, acuérdense, expresa una proteína, ¿no es cierto? Codifica proteínas. Entonces, una proteína, esta vez va a ser una oncoproteína, que puede ser P210 o P190, y tiene una acción tirosina quinasa. Entonces, aquellas leucemias linfoides, ¿no? También puede haber en leucemia mieloide crónica, la expresión de este oncogen, ¿no es cierto?, de esta oncoproteína, va a hacer que la tirosina quinasa produzca mayor actividad de proliferación de estas células, y esto me da un mal pronóstico en mis pacientes, como ya lo vamos a observar más adelante. Entonces, otra forma de fenotipificar, de identificar este tipo de leucemias o clasificar las leucemias es a través de la inmunistoquímica. Y me pueden marcar, pues, TDT positivo, PAS positivos. ¿Qué cosa es la inmunistoquímica? También aquí vamos a utilizar los anticuerpos. Entonces, vamos a tener un anticuerpo marcado, que ya lo vamos a colocar, ¿no?, sobre el tejido. Inmuno, va a haber una reacción inmune, histo en el tejido, y química, una reacción química en este tejido, ¿no? A través de anticuerpos, eso quiere decir. Entonces, vamos a someter a un anticuerpo que ya ha sido marcado con un color también aquí especial, y me va a pintar, ¿no? Me va a teñir este tejido de una cierta coloración que yo voy a observar en el microscopio, y que lo voy a informar como positivo o negativo, ¿cierto? Acá en las leucemias linfocíticas marcan PAS positivo para inmunistoquímica y TDT positivo. La mieloperoxidasa, acuérdense que no está presente sino en la serie mieloide, y la estereasa también es negativa. Entonces, ¿cómo se ha clasificado ahora la OMS en este nuevo año las leucemias?
Ahora se les llama neoplasias de células precursoras de línea B y neoplasias de células precursoras de línea T. Y ya separan, netamente se siguen llamando leucemia linfoma, porque a veces no es posible diferenciar, ¿no es cierto?, si la proliferación es mayor a nivel del ganglio o mayor a nivel de la médula ósea. Entonces se le llama leucemia linfoma, por ejemplo, B, no especificada. Y como les estaba mencionando, lo que a mí me importa ahora o cómo yo clasifico, tengo mucho en cuenta la biología molecular, saber qué genes se están expresando, cuál es la translocación que está presente, ¿no es cierto? Y eso es lo que ahora me permite clasificar o saber qué tipo o qué tan, cómo clasificar estas leucemias y cuán agresivas van a ser, porque hay unos que le dan peor pronóstico, como les he mencionado, el BCR-ABL, ¿no es cierto? Y otros que le dan mejor pronóstico. Entonces, vamos a ver acerca de cuáles representan factores de riesgo, cuáles representan riesgo favorable. Entonces, por ejemplo, como les estaba mencionando, estos tipos de leucemias es frecuente en niños. Entonces, si son niños menores de 10 años o entre 1 y 10 años, es un riesgo favorable. Pero si es un pequeño recién nacido, menores de 1 año, mal pronóstico, ¿no es cierto? Riesgo adverso. Si son mayores de 10 años, por ejemplo, cualquier adulto mayor de 30 años, ya es riesgo adverso. Si son mujeres en lugar de hombres, es mucho mejor. Si son de raza blanca o asiática, es mejor que para nosotros que somos hispanos o para los de raza negra. Si está involucrado ya el sistema nervioso central, es mal pronóstico. Y al debut, ¿no es cierto? Si tiene menos de 50.000 leucocitos y es una leucemia B linfoblástica, es mejor pronóstico que si tiene más de 50.000 leucocitos al debut en una leucemia B. Y en una leucemia T, si tiene menos de 100.000 al debut, y en una leucemia T, si es más de 100.000, también es mal pronóstico. El inmunofenotipo, como les dije, es mejor tener una leucemia linfoide B que una leucemia linfoide T. En la citogenética es mejor tener hiperdiploidías a tener hipodiploidías. Y como les estaba mencionando, lo que más deben recordar es tener este marcador, este proton con gen, BCR-ABL o cromosoma Filadelfia positivo. Eso le da mal pronóstico. Y algunos rearreglos como el MLL, TCF3, ¿no? No son tan preguntados. Y bueno, tener rearreglos genómicos, ¿no es cierto? Y también en la enfermedad mínima residual. ¿Qué cosa es esto de la enfermedad mínima residual o enfermedad residual medible? ¿No es cierto? Es lo mínimo de enfermedad que debe quedar después de que tú ya has logrado dar una quimioterapia donde consideras que ya has eliminado gran cantidad de estos blastos y remisión de estos síntomas que tuvo al principio tu paciente, ¿no es cierto? Yo debo conseguir que sea menor a 10 a la menos 3. Entonces, en resumen, ¿quiénes me dan buen pronóstico? Que sean niños entre 1 a 10 años, como hemos mencionado, que sean mujeres, que sea de estirpe B, que no tenga anormalidades en el cariotipo y que no haya afectación de los sitios santuarios, como testículos y sistema nervioso central. Si ya son adultos, sobre todo son hombres, tienen estirpe T, bueno, mieloide T es peor incluso que sea mieloide, y que tengan en el cariotipo hipodiploidías o de lecciones, le da mal pronóstico. Además, si hay afectación de sitios santuarios. Entonces, acá nosotros vamos a saber qué tratamiento darle según la estratificación del riesgo. El riesgo se establece a través de los rearreglos cromosómicos, la expresión de ciertos protooncogenes que les he estado mencionando, ¿no es cierto? Esto es solamente para que lo tengan en cuenta qué quimioterapia voy a dar. Algunas veces voy a dar terapia por acá lo van a ver. Si son un grupo de bajo riesgo, van a dar un esquema convencional. Si por lo general tienen un riesgo estándar, voy a dar una terapia intensificada. Si el riesgo es alto, muy alto, voy a dar una terapia intensificada y estos pacientes sí o sí tienen que ir a trasplante de médula ósea. Si ya tienen esta mutación BCR-ABL, yo tengo que dar una inducción, dar inhibidores de esta tirosin quinasa que les he comentado y sí o sí tienen que ir a trasplante. Entonces, muchas veces yo tengo que al principio estabilizar al paciente porque vienen por cuadros como náuseas, vómitos, anemia, vienen por plaquetopenia. Entonces, yo tengo que mantenerlos con valores de hemoglobina mayor a 7, plaquetas mayor a 10.000. Si es que por la neutropenia hacen infecciones, dar tratamiento antibiótico o antifúngico, dependiendo aquí en la estirpe el linfoide, normalmente puedo dar estimuladores de colonias granulocíticas.
Si se presenta la famosa lisis tumoral, ya vamos a hablar de eso más adelante, tengo que ir a dar hidratación, puedo dar alopurinol para disminuir el ácido úrico o rasburicasa. Si hay leucostasis, que es el incremento, es el incremento de estos blastos, ¿no es cierto?, que anormalmente suelen infiltrar ciertos órganos, puedo dar una quimioterapia rápida de inducción para hacer un rescate o puedo dar tratamiento con hidroxiuria o incluso dar leucocitoféresis, ¿no?, para retirar los blastos de la sangre periférica. Entonces, la quimioterapia tiene 4 fases principales aquí en este tipo de leucemias. Voy a dar una inducción, voy a dar una consolidación, una intensificación y un mantenimiento. Entonces, aquí quiero que observen que en los 3 pilares de la quimioterapia voy a dar glucocorticoides, ¿no es cierto? En todas las fases de la quimioterapia de este tipo de enfermedades voy a dar corticoides y va a ir cambiando los otros medicamentos según la fase en la que vaya siendo más intensivo, ¿no es cierto? Y lo que sí les voy a dar en todas las fases es quimioterapia con mitrotexate y con citarán. ¿Ah? Dentro de las otras leucemias tenemos la leucemia mieloide aguda. Entonces, esta tiene una mayor incidencia conforme va avanzando la edad. ¿Qué quiere decir? Que su pico máximo de presentación, por ejemplo, son en personas mayores de 75 años y también es un poco más prevalente en hombres que en mujeres. Aquí lo pueden observar, ¿no? Mire, conforme pasa el pico de los 50 años, 45 años, ya hay un mayor crecimiento del número de pacientes que son diagnosticados conforme pasa este rango de edades y es un poco más prevalente en hombres que en mujeres. Entonces, ¿cómo se produce aquí? Aquí también hay una mutación genética. Aquí ya saben, todas estas enfermedades están reguladas por genes. Entonces, hay principalmente 8 familias que se encargan ya sea de la señalización, ya sea de la transcripción en el núcleo, ya sea de vías de proliferación, de supresión de tumores. Todas estas mutaciones y alteraciones me van a traducir en cambios a nivel de la serie mieloide, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener mutaciones tanto en aquellos genes que me dan una ventaja de proliferación y mutaciones, como les dije, en genes que me van a impedir o suprimir esta diferenciación, de tal forma que se va a traducir en una anormalidad, en clones, ¿no es cierto? Y proliferación de estas células mutadas, anormales. Entonces, la mayoría de veces yo no puedo identificar el factor desencadenante, no puedo saber qué cosa, porque siempre vienen los pacientes, ¿qué me causó la leucemia? ¿A qué estuve expuesto? No es posible la mayoría de veces identificarlo, pero sí se sabe que hay agentes que directamente, si tú has estado expuesto a esto, esta es la causa, ¿no? Como el benceno, el cigarrillo, la radiación ionizante, la quimioterapia, la citogenética, eh, por ejemplo, haber recibido quimioterapia anteriormente, perdón, y tener alguna genética ya predisponente, ¿no? Tener alguna mutación de fondo, como los pacientes que tienen síndrome de Down o historia familiar de mutaciones a nivel genético. Tener algún trastorno preexistente, por ejemplo, si yo tuve síndrome mielodisplásico, tuve una enfermedad mieloproliferativa como policitemia vera, leucemia mieloide crónica, ¿no es cierto? Trombocitosis esencial. ¿Yo puedo desarrollar una leucemia mieloide crónica? Sí, porque por lo general tener un trastorno preexistente en la línea mieloide me puede predisponer a desarrollar este tipo de leucemias. Entonces, ¿cómo es el hemograma? Aquí, como en todos los que les mencioné, se caracteriza por una disminución, ¿no es cierto? Un reemplazo del componente hematopoyético, por eso me va a generar anemia y plaquetopenia. Ahora, los leucocitos, aquí en la leucemia mieloide, no necesariamente, porque también puede ser acuérdense en la linfoide, pero es un poco más frecuente observar que hay leucocitosis o incremento de los leucocitos. Pero siempre, acuérdense, hay neutropenia. Acuérdense que hay neutropenia. ¿Qué cosa es lo que va a estar incrementado? Entonces son los blastos. Miren, aquí un hemograma donde me informa 90% de blastos. Muchas veces este tipo de blastos o estas células les encanta infiltrar. ¿Se acuerdan que les mencioné que les gustaba infiltrar ganglios, hepatoesplenomegalia? Aquí no solamente les gusta meterse a órganos como hígado, vasos, sino también les gusta meterse a las mucosas y a la piel.
causando unas especies de nódulos subcutáneos. Y como hay una leucocitosis, podemos ver aquí que en el tubo de muestra de sangre que les toman a un paciente, cómo se observa esta capa, miren, blanquecina, por toda la cantidad de leucocitos, ¿no? Yo tuve un pacientito que les mostré a mis alumnos, 328.000 leucocitos. Miren, así se observa. Y no traje la foto exacta, pero es una parecida. Entonces, ¿qué de diferente tienen estos blastos con los blastos linfoides? Aquí por lo general va a haber la presencia de bastones de agua. Estos gránulos, ¿se acuerdan que veían en la periferia, en el citoplasma? Muchas veces se van a aglomerar y formar estos famosos bastones de agua, que van a marcar la inmunistoquímica que les había mencionado, mieloperoxidasa positiva. Entonces puede haber incluso presencia de leucemia aleucémica. ¿Qué quiere decir? Que hay incluso ausencia de blastos en sangre periférica. Entonces puede haber leucocitosis, ¿no es cierto? Pero también puede haber leucocitos disminuidos. Entonces leucemia leucémica le decimos porque tiene leucemia, pero no hay presencia de blastos en la sangre periférica, pero porque todos están aglomerados todavía en la médula ósea. Sí, puede haber leucocitosis, como les digo, el 50-50, casi siempre el mismo. Es raro que haya hiperleucocitosis, pero puede haber hiperleucocitosis, es más frecuente en otro tipo de leucemias, como leucemia mieloide crónica, pero también aquí puede haber hiperleucocitosis, ¿no es cierto? Y que vamos a ver que se infiltran, pueden formar nódulos, ¿no es cierto?, llamados cloromas, puede haber, formar ampollas hemorrágicas, como el famoso síndrome de Sweets, pueden infiltrar mucosas, como les dije, que les gusta infiltrar mucosas, sobre todo mucosa gingival, y causar una hiperplasia gingival, sobre todo el fenotipo que tiene diferenciación monocítica, ¿no? También vemos que vamos a observar unas especies de placas, ¿no? Algunos los confunden hasta con hongos. Entonces, en esta leucemia vamos a observar esa leucostasis. ¿Qué cosa era la leucostasis? Que les dije, la acumulación de estas células blastos en la microcirculatura. Y generalmente la leucostasis sucede cuando hay hiperleucocitosis, o sea, más de 100.000 leucocitos. Y esto sí se considera una emergencia, porque pueden meterse en los pulmones y parecer un infiltrado pulmonar, parecer COVID, parecer alveolitis hemorrágica, pero en verdad es solamente los blastos que se han metido a la microcirculatura. Y también pueden infiltrar el corazón y causar cuadros parecidos a insuficiencia cardíaca o infartos. Entonces, aparte, cuando hay este incremento severo en la hiperleucocitosis, no solamente hay leucostasis, también puede haber el famoso síndrome de lisis tumoral y síndrome de hiperviscosidad. Entonces, como les mencioné, cuando hay estos síndromes de hiperviscosidad, puede haber infiltración a nivel de piel, como causar las leucémides, los cloromas, el síndrome de Sweet, meterse a las encías y causar hiperplasia de encías, sobre todo, como vamos a ver, la leucemia tipo M4, a los pulmones una alveolitis neutrofílica, a los riñones y causar una renomegalia, puede haber trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo en la fase de lisis tumoral, e incluso causar hipoglicemia por el incremento de metabolismo de estas células. Puede haber anemia, neutropenia, plaquetopenia, ¿no es cierto? Por la pancitopenia y sobre todo la M3 puede causarme coagulación intravascular diseminada, aquella relacionada con los promielocitos que les había mencionado. Entonces, estos son los blastos de la leucemia mieloide. Son mucho más grandes, miren, un glóbulo rojo, casi 3 veces el tamaño de un glóbulo rojo. Y estos bastoncitos que ven ustedes son los famosos bastones de Auer, ¿no es cierto? Que incluso se pueden aglomerar, juntar y le llaman como fagot cell. Entonces aquí vemos, miren, una radiografía de un paciente que tenía hiperleucocitosis y parece que tuviera pues una efusión pleural, ¿no es cierto? Un infiltrado en la base del pulmón, pero en verdad le hicieron una tomografía y parecían que eran infiltrados, ¿no? Alveolares, pero le dimos quimioterapia y pues su pulmón quedó limpio. Entonces, no solamente eso, también se puede meter incluso al sistema nervioso central. Ojo que es infrecuente, porque eso es más frecuente, acuérdense que les acabo de mencionar, en leucemia linfoide aguda. Y puede causar sangrado como hemorragia intracraneal, un pseudotumor cerebral, porque puede causar masas y hacer como sarcomas mieloides y parecer un pseudotumor cerebral, ¿no? A veces entran, lo biopsian y eran blastos. También meningiosis leucémica, no suele infiltrar, como les digo, pero hay casos. En el sistema genitourinario puede haber priapismo, insuficiencia renal, causar la hiperuricemia en el síndrome de lisis tumoral y un crecimiento anormal, como les dije, una renomegalia. Aquí, por ejemplo, un bebé, ¿no es cierto?, con estas famosas leucémides,
que son como unas placas hiperpigmentadas. En este pequeñito pensaban, ¿no es cierto?, que tenía pues otro tipo de enfermedades hasta que lo biopsiaron y resultó que era la leucemia, ¿no? Aquí también observamos más leucémides que miren cómo después de la quimioterapia se van borrando. Entonces, ¿qué cosa es este síndrome de lisis tumoral? Bueno, esta es una imagen de un linfoma, pero para observarlo, ¿no es cierto? Entonces, hay una expansión clonal, ¿no es cierto?, de estos blastos. Aquí, bueno, son células, pero pues prácticamente para explicar lo mismo, expansión clonal de estas células con la correspondiente lisis, ¿no es cierto? Hay destrucción, cuando hay destrucción de una célula, ¿qué se libera? Se libera potasio, ¿no es cierto? Y fósforo. Y producto del metabolismo de estos ácidos nucleicos libres en sangre, hay un incremento del ácido úrico. Si yo tengo alto el potasio, en correspondencia va a bajar el calcio, ¿no es cierto? Y va a haber anormalidades a nivel del riñón, ¿no es cierto? Porque estos metabolitos de ácido úrico se van a cristalizar en el riñón y pueden causar insuficiencia renal, pueden causar incluso arritmias por estas hipercalcemias, ¿no es cierto? Pueden haber calambres, incluso convulsiones. ¿No es cierto? Aquí para explicar más de lo mismo, cualquier célula cancerosa que hace lisis, acuérdense, la expresión del ácido nucleico liberado se forman las hiposantinas, las santinas, y estas, acuérdense, cuando pasan por el riñón pueden causar disfunción renal y este incremento del ácido úrico también va a causar incremento del ácido úrico, ¿no es cierto?, hiperuricemia, y también nosotros vamos a ver que hay anormalidades. Si se destruye una célula, va a haber incremento del calcio, perdón, del potasio libre en sangre periférica, ¿no es cierto? También puede haber incremento, pero del fósforo, y por consecuente va a haber una hipocalcemia, ¿no es cierto? Entonces, no son solamente estas las únicas complicaciones, hay otras más. Pero si se presenta este cuadro de síndrome de lisis tumoral, yo tengo que hidratar a mi paciente, sobrehidratar a mi paciente. Tengo que asegurarme de que tengo una buena diuresis porque lo voy a hidratar. Yo para combatir este incremento de ácido úrico voy a darle allopurinol, si es que hubiera, bueno, en otros países rasburicasa, ¿no es cierto? Para disminuir esos complejos, voy a corregir tanto las hipercalcemias como las hipocalcemias, voy a darle aporte transfusional a mi paciente si es que lo amerita, y bueno, si es que tiene fiebre y está neutropénico, tengo que darle antibiótico terapia. Ya puedo, si el paciente tiene leucostasis, lo que tengo que hacer es citorreducir. Entonces, rápidamente voy a dar quimioterapia, voy a hidratar a mi paciente y si es que se puede darle algún agente como la hidroxiuria para disminuir en algo la carga tumoral, ¿no es cierto? Si tengo CID, ya saben, probablemente ya han hecho CID, ¿no es cierto?, en sus clases. ¿Qué voy a hacer cuando tengo CID? Darle soporte transfusional. Si le faltan plaquetas, darle plaquetas. Si le falta fibrinógeno, darle plasma, ¿no es cierto? Darle lo que le falta hasta que pueda corregir la enfermedad de fondo que causó el CID, que en este caso sería la leucemia, ¿no es cierto? Entonces, esta es la clasificación FAP de la leucemia mieloide. Entonces, va desde la M0 hasta la M7. La que quiero que sí o sí recuerden es la M3, la leucemia promielocítica que les había mencionado. ¿Por qué? Porque esta se caracteriza por dar el famoso síndrome, no, perdón, el CID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada. Entonces, aquí se produce este cambio anormal por la translocación 15-17. Es la segunda más frecuente y aquí sí tienen que tener en cuenta que es frecuente o prevalente en hispanos. Nosotros hemos visto cantidad de leucemia promielocítica, tal vez ustedes vean cuando hagan su internado, es prevalente en jóvenes, adolescentes, ¿ya? Entonces, quiero que sí o sí recuerden esto. Y bueno, las otras también, por ahí tienen algunos datitos que aquí les voy a dejar, pero esta es la más prevalente y la que más preocupa. Así que vamos a hablar de ellos. Entonces, como les mencioné anteriormente, en leucemia linfoide, aquí en leucemia mieloide también se caracterizan por translocaciones, ¿no es cierto?, a nivel genético que van a causar o se van a expresar ciertos transcriptos que van a producir protoncogenes, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿cuáles son los prevalentes marcadores mieloides? Tenemos el MPO, el CD13, CD33, no CD34, CD37, que son los más inmaduros, la serie
la serie monocítica CD14, CD36, CD64, la megacariocítica CD41, CD61, el linaje eritroide también CD36, CD235 o glicoforina A, ¿no es cierto? Y los BT y NK que ya les había mencionado. Ya, entonces la clasificación de la leucemia mieloide aguda está, como les dije, en función de estos nuevos rearreglos cromosómicos que se tengan. Como les digo, no es necesario que se aprendan todos, pero la más frecuente que suele preguntarse es esta, ¿no es cierto? La translocación 15-17 que se va a expresar o se va a traducir en este gen de fusión PLM-RAR o PLM-RAR alfa. Entonces, lo mismo, aquí, ¿cómo voy a clasificar mis grupos de riesgo? Aquí, la mayoría, pues no los puedo clasificar por la edad, porque todos son adultos mayores de edad, o sea, aquí todos tienen prácticamente mal pronóstico. Algunos que le dan pronóstico favorable es esa translocación 821, la inversión del 16 y que tengan la presencia de este gen mutado NMP1. ¿Ya? Y bueno, que no tenga este gen que también es de mal pronóstico, el FLT3. Como le digo, esto no es tan preguntado, pero sí lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo voy a poder llegar al diagnóstico que es leucemia mieloide aguda? A través de una citometría de flujo, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver que los precursores mieloides son los que van a expresarse, como el MPO es positivo, el CD13, el CD33, ¿no es cierto? Y eso se condiciona con una leucemia mieloide aguda. Acá vemos que observan una población anormal de 50.7%, ¿no es cierto? Pues células anormales que condicionan una leucemia mieloide aguda de expresión componente monocítico probable una M2. Aquí tenemos otra citometría donde vemos que tiene unos blastos mieloides patológicos en 0.32%. Miren, solamente 0.32, pero no solo hay blastos mieloides, también hay monoblastos patológicos y promonocitos. Entonces, sumados todos estos, me van a dar más del 20%. Y con eso yo voy a obtener el diagnóstico de leucemia, pero una leucemia aguda mieloide con diferenciación a línea monocítica, predominantemente, ¿no? Y neutrófilo en forma minoritaria. Entonces, la suma de todos estos también me puede hacer, porque no es normal ver monoblastos patológicos, ¿no? Ni promonocitos patológicos. ¿Ya? Este es otro tipo de leucemia, leucemia promonocítica, ¿no es cierto? O monocítica. Entonces aquí hablando de la leucemia mieloide aguda, tenemos la translocación 15-17 que les dije, que se traduce, ¿no es cierto?, en la mutación en que se confluyen un gen de fusión que fusiona el gen PLM y el gen RAR alfa. Esto condiciona la expresión de esta oncoproteína PLM RAR alfa, que es una proteína de fusión que bloquea la maduración del promielocito, que condiciona en que se siga quedando en estadio de promielocito, y ya no se diferencia. Anormalmente se producen miles de promielocitos. Aquí tenemos la suerte que se ha logrado identificar el gen o el protoncogen, que es el PLM-RAR alfa. Entonces, aquí yo tengo un gen mutado, que es el PRM-RAR alfa. La expresión en el cariotipo de esta translocación, acuérdense que se presenta en población joven y raza latinoamericana, pues somos los favoritos de Dios. Y la clínica tenemos CID agudo, ¿no es cierto? Entonces va a haber en el CID disminución de plaquetas, disminución del fibrinógeno, prolongación de los dos tiempos de la coagulación y sobre todo estos pacientes me van a caracterizar por equimosis, hematomas y sangrados. Lo mismo, voy a llegar a mi cariotipo y le voy a observar que en el cromosoma 15 y 17 hay una anormalidad. Miren, no son iguales, se ha traslocado y esto me va a condicionar la expresión de este PLM-RAR alfa, este gen de fusión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento aquí? Que también es preguntado, los derivados del ácido transretinoico. Y también se da el famoso ato o arsénico. Bueno, no lo tenemos aquí en el Perú, solamente tenemos el atra o el ácido transretinoico. Y
Imagínense, son solamente pastillas que nosotros le vamos a dar al paciente. Dándole tratamiento con pastillas, estos pacientes tienen muy buen pronóstico si se trata, porque puede llegar a curarse solamente con pastillas. Pero si yo no trato a este paciente, la liberación de estos gránulos que contienen mieloperoxidasa me van a dar el CID y el CID me puede llevar a la muerte por sangrado asociado a que ellos ya tienen plaquetopenia, ya tienen neutropenia, ¿no es cierto? Y las otras condiciones que generan la leucemia. Entonces, sin tratamiento, estos pacientes llegan a la muerte. Entonces, ¿cuál es este tratamiento para, como les dije anteriormente? Primero, las medidas de soporte. Si tiene fiebre, darle antibióticos, darle antifúngicos. Si está con hemoglobina baja, plaquetas bajas, darle tratamiento para la hemoglobina y para las plaquetas bajas. Si tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, tratamiento sintomático. Si hay lisis tumoral o leucostasis, le voy a dar tratamiento para eso. Y una vez que estabilice el paciente, iniciar con la quimioterapia. Aquí generalmente doy una quimioterapia de inducción solamente para aquellos menores de 60 años. Aquellos mayores de 60 años hay que ver que sean fit. ¿Qué quiere decir fit? Que tengan un ECOG, que son unas escalas donde yo evalúo si el paciente todavía puede ser funcional, ¿no es cierto? A mayor edad, ¿no es cierto? Ya hay ciertas funciones que en pacientes ya no pueden seguir cumpliendo, pues algunos han tenido fracturas, han tenido secuelas de fracturas y ya no son totalmente funcionales. Eso hay que evaluarlo, porque si no, esta quimioterapia dar en adultos mayores puede ser muy agresiva y llevarlos a la muerte. Así que hay que evaluar qué pacientes van o no van a recibir este tipo de tratamientos. Entonces doy una quimioterapia de inducción con citarabina y daunorubicina de 1 a 2 ciclos, ¿no? Entonces puedo darle 7 días de citarabina, por eso se dice 7 más 3, y 3 días de daunorubicina. Ojo que hay que reducir las dosis teniendo en cuenta la edad, y pacientes muy frágiles puedo considerar otros tratamientos, ¿no? De citorreducción. Y a veces doy tratamiento de consolidación con 4 ciclos de otra quimioterapia llamada IDA, ¿no es cierto? Donde también le doy citarabina y tengo que observar detenidamente a mis pacientes. Ojo, hay que tener en cuenta bien que estos medicamentos son bastante agresivos y pueden causar otras complicaciones como ojo seco, mucositis y otro tipo de lesiones. La verdad, sí es un poquito difícil, ¿no? Tratar este tipo de pacientes porque la edad ya le da un mal pronóstico, ¿no? Casi todos ellos, salvo aquellos que tengan esos arreglos que le dan un espectro favorable, van a tener mal pronóstico. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Dice, ¿qué cosas? Me preguntan acá si es lo mismo decir leucemia linfoide aguda que linfoma no Hodgkin, tipo linfoblástico. No, no es lo mismo, ¿ya? Depende, como te digo, dónde sea la proliferación de la leucemia. Por ejemplo, es diferente obtener un ganglio, ¿no es cierto?, patológico y no tener nada en la médula ósea. Leucemia linfoma, esa clasificación es porque no permite denotar si solamente hubo un linfoma y luego se metió a la médula y causó un cambio, ¿no es cierto? Y otra cosa es que solo se quede en el ganglio. Por eso es difícil a veces llegar al diagnóstico. Por eso es que no se puede separar, por eso es que les dicen leucemia linfoma, porque puede ser que también esté metida en los ganglios y está metida en la médula ósea. Entonces, en ese paciente que tú me dices, tengo que saber si está metida en el ganglio y en la médula ósea, o solo en la médula ósea, o solo en el ganglio. ¿Ya? Por eso hay una nueva clasificación ahora. Pero casi siempre es con los rearreglos genéticos. El que tú me estás diciendo es netamente un linfoma linfoplasmablástico. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, espero que todo les haya quedado claro. Ya le voy a estar pasando entonces las diapositivas, creo que al delegado, ¿no es cierto? Ok, chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.